verdad que agradezco a Dios la oportunidad y a nuestro hermano Francisco que tuvo bien en su corazón permitir el espacio. A mediodía vamos a reflexionar un poco en lo que es el servicio, pero enfocado a la familia. Charlando con los jóvenes, su hermano Pablo, Isaac, tienen bien a decirle al pequeño Abisaí Espurioncito. Si no han tenido la oportunidad de leerlo, léanlo. Se llama Charles Spurgeon, el predicador. Es un hombre que ha sido bendecido por Dios y tiene una cantidad de escritos tan sublimes, tan hermosos, tan apasionantes. Y cuando le dicen Spurgeoncito, pues a mí se me llena el corazón de alegría y le digo, bueno, vamos a esperar a que sea salvo primero y ya después vemos lo demás. Pero hace como 3 semanas estábamos aquí con Pablito Isaac. Le decía Spurgeoncito, yo le digo, Dios te oiga. Le digo, porque ya nada más cuando empieza a leer, le digo, inmediatamente le digo, que disfrute su niñez, que disfrute su niñez. Digo, de manera de broma, ¿verdad? Pero hoy en la mañana empezábamos a guardar las cosas en la mochila y Abisaí notó algo, que había Biblia para su hermana, que había Biblia para su mamá, que había Biblia para su papá. Y me dice, ¿y yo no tengo Biblia? Le digo, ya esperemos que empiece a leer y a ver si la busca de la misma manera, pero el corazón de un padre empieza a volar. Le digo, ya cuando empieza a leer. Y ya cuando me empieza a hacer preguntas. Y ya cuando tengamos conflictos teológicos. Y yo le pedí a Dios la oportunidad de verlo doblar su rodilla y entregarle su vida al Señor. Y eso me hizo pensar que la fe y el servicio pueden ir pasando de generación en generación, que pueden ir pasando entre los miembros de la familia. Y a veces vemos que las familias están conformadas de diferentes maneras. Es estándar o vemos que la familia está formada por un padre y una madre y a veces los hijos, pero no necesariamente. A veces nada más se necesita que sea el esposo y la esposa. O las circunstancias a veces hacen que haga falta alguno de los dos. O los dos. Y a veces el abuelo o la abuela toman el rol. O a veces no hay padres y están los hermanos, pero las familias siguen estando juntas, siguen siendo familias. Y considero que cada miembro de la familia está ahí para bendición. Comento un poco, tal vez no lo he escuchado porque imparto clase a mediodía a uno de los grupos infantiles, pero hay tres instituciones que Dios ha puesto encima de lo que es el gobierno, las instituciones públicas, las escuelas, todo. Dios puso 3 instituciones: la iglesia, el matrimonio y la familia. Y esas nacieron en el corazón de Dios. Y están por encima de cualquier institución humana. Y es curioso que este mundo corrupto atente contra estas 3 instituciones celestiales: el matrimonio, la familia y la iglesia. Y entonces el tema de hoy se llama fe, la fe y el servicio a mi familia y a mi pueblo. Y quiero que nos traslademos al libro de los Hebreos, por favor, a la carta a los Hebreos, en su capítulo 11, versículo 22, por favor. Me dicen sí cuando vayan llegando ahí, por favor. ¿Ya estamos ahí todos? Hebreos 11, 22. ¿Ya estamos ahí? Dice así: por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Amén. Nos encontramos a la mitad de un capítulo increíble.
Un capítulo que es de los favoritos de muchos por excelencia. Un capítulo en el que podemos encontrar aliento y motivación para salir adelante en momentos de angustia. Un capítulo que cuando nos acercamos a él nos permite hallar fuerzas para seguir adelante. En esos momentos que las rodillas están debilitadas, que las manos están abatidas. En esos momentos que necesitamos buenos y fuertes ejemplos de fe. En esos momentos que queremos desmayar en nuestra vida cristiana. El capítulo nos motiva con esta nube de testigos a nuestro alrededor para no volver atrás, para no caer abatidos. Porque como termina el capítulo previo, Hebreos 10:39 dice, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Acuérdense de cuando veamos la serie Escogidos, Llamados y Fieles. Nosotros no somos de los que retroceden. Pero dígame si no hay situaciones en la vida que a veces quisiéramos retroceder. Dígame si no hay situaciones en la vida del creyente como que de repente dijera, ¿para qué? ¿Para qué tanto? Situaciones como dice Asaf, que dice, pues en vano he limpiado yo mis manos, viendo cómo prosperan, ¿qué? Los impíos. Hay situaciones en las que dice uno, ya no más. Pero llega al capítulo 11 de esta carta a los Hebreos y ve alrededor una nube de testigos que han salido victoriosos por medio de la fe en Dios y dice, yo quiero preservar el alma porque mi salvación es eterna en Cristo Jesús. Y llegamos al segmento asignado ¿para quién? El versículo lo acabamos de leer. ¿De quién? José, conocido desde que éramos pequeños, algunos de los que fuimos instruidos, como él, soñador. Primero que nada yo quiero resaltar que es increíble ver aquí a José y no a alguno de sus 12 hermanos, porque eran 12 los hijos de Jacob. Y después de su segmento de Jacob viene inmediatamente José. ¿Y por qué no Judá? Lo segundo que debemos resaltar es por qué el Espíritu Santo, teniendo tantas cosas que mencionar de José, podemos hablar de sus similitudes con Cristo. ¿Cómo ser el hijo favorito de su padre? ¿Recuerdan la historia? O ser odiado por sus hermanos. Ser vendido por precio de plata. Habitar parte de su vida en Egipto. O recibir una esposa gentil. ¿O por qué no mencionar sus sueños? ¿Recuerda sus sueños? ¿Cuántos tuvo? Él. 2, ¿verdad? Era primero un hato de manojos, ¿verdad? Eran 11 y se inclinaban hacia el de él. ¿O el segundo que era qué? Las estrellas y también se inclinaban ante él. ¿O por qué no mencionar las interpretaciones de sus sueños? ¿Cuántos sueños interpretó? 3, ¿verdad? ¿Por qué no hablar de eso? ¿O por qué no hablar de su pureza y de su santidad? ¿O sus dones como administrador? ¿O la llegada de su trono a Egipto, solo debajo de Faraón en su momento? Tal vez esperábamos encontrar en este segmento dedicado a José el cómo perdonó a sus hermanos, cómo pagó bien por mal, o cómo sepultó a su padre, o cómo permitió que su padre tomara a sus hijos y los bendijera como suyos. Pero no, el Espíritu Santo, a través del escritor de la carta a los Hebreos, nos deja entrever la fe en sus momentos finales. ¿Cómo dice cuáles eran sus momentos finales? Por la fe, José, ¿al qué? Al morir, dice el verso. En los momentos cerca de su muerte, el Espíritu deja atrás todo lo anterior que comentábamos y nos permite leer a José el Soñador en este capítulo, colocado al lado de los héroes de la fe por 2 cosas. Ahí dice las 2 cosas. Uno es mencionar ¿qué? La salida de los hijos de Israel. Y segundo, el mandamiento acerca de sus huesos. Y esto fue en el umbral de su muerte, cercano a expirar.
y entregar el hálito de vida depositado en su vida. Ahora quiero aclarar y quiero que meditemos que todo lo que mencionamos de José anteriormente, todo lo previo a su muerte, es decir, en su vida, no porque no sea mencionado en el capítulo 11 de los Hebreos, no quiere decir que no hayan sido actos de fe. Más bien quiero entender que en ese momento previo, a partir de esta vida, al entregar ese hálito, la fe actuó en José de una manera más intensa, reflejó más fuerza. En ese momento último en la vida de este varón, en ese momento común por el que vamos a pasar todos, la fe se mostró plenamente victoriosa. Yo no sé si tú has visto el capítulo a los Hebreos y te has puesto en el lugar de aquel que lo está escribiendo y dice, ¿por qué no tocó esto de Abraham? ¿O por qué no tocó esto de Isaac? ¿O por qué no tocó esto de Jacob? Si todo ha sido un andar de fe. Y yo creo que la fe actúa de la misma manera en nosotros, ya que nosotros sabemos que andamos por fe y no por vista. Y a lo largo de nuestra vida como creyentes, por la gracia, tendremos fe. Pero realmente no me permitirás mentir o equivocarme, que aunque tenemos fe, hay momentos en que la fe permite afianzarnos más de Dios. Hay situaciones difíciles, hay situaciones agobiantes, hay situaciones críticas en que hemos sentido que la fe depositada en nosotros es más implacable, más fuerte y es totalmente victoriosa. Dime si no en medio de la angustia has sentido más fuerte la fe y la mano de Dios. En medio del dolor no has sentido acompañándote y decir, si no hubiera sido por la fe, no hubiera salido de esta. Hay momentos en que la fe brilla más intensamente y más poderosa. Y por eso vemos la inspiración del Espíritu Santo a través del escritor tomando ¿qué? Situaciones específicas de cada uno de los mencionados. También creo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar que en nuestro caminar de fe a veces esperamos grandes momentos. A veces esperamos situaciones terribles, portentosas. ¿Recuerdas el caso de Elías? Que decía que vino el terremoto, vino el torbellino, y a veces queremos que sea así, porque más adelante el capítulo de los Hebreos, cada vez queremos que la fe actúe en nosotros conquistando reinos, tapando bocas de leones, apagando fuegos impetuosos, evitando filos de espada, sacar fuerzas de debilidad, ser fuertes en batalla, poner en fuga ejércitos extranjeros. Y a veces nos olvidamos de ver la fe en las pequeñas cosas y en las acciones cotidianas, como la exhortación a los hijos, el amor a nuestra esposa, el obedecer a nuestros padres, el orar por los nuestros, por interceder por nuestra familia, tanto material como espiritualmente, o como en el caso de José, al final de nuestra vida. Por eso nosotros vemos a un Abraham lleno de fe entregando a su hijo Isaac previamente. Son situaciones difíciles, pero también hay fe en las situaciones cotidianas, porque si tú ves los versículos previos, dice que por la fe Isaac bendijo a sus hijos, y esa fe le permitió ¿qué? Hablar de las cosas venideras. Y dígame, ¿quién no bendice a sus hijos? Dice que por la fe Jacob bendijo a sus nietos, y que también adoró, ya con su último esfuerzo apoyado en su bordón. Hay fe también en las cosas cotidianas. Tal vez tú no le veas mucho sentido en esforzarte, en amar a tu esposa y comprenderla, y entregarte por ella, así como Cristo se entregó por la iglesia. Hay veces que tú también piensas que no le ves sentido al disciplinar a tus hijos cuando son pequeños, o amonestarlos cuando son adolescentes. Hay fe en las cosas pequeñas. Tal vez tú no le ves sentido proveer para tu familia alimento y sustento, lavar la ropa, lavar los trastes, preparar alimento. Pero déjame decirte que la fe se mueve también en cosas pequeñas y brilla extraordinariamente, como en el caso que estamos viendo al final de la muerte de José.
No sabemos cuándo vaya a brillar la fe más fuerte en nuestro andar cotidiano, en nuestro diario vivir, pero déjame decirte que debes estar preparado y en cada instante de tu vida vivir y andar por fe, para que cuando llegue el momento, Dios la haga brillar más fuerte. Yo cuando estaba teniendo la oportunidad de meditar en esto, me acuerdo de lo que compartía nuestro pastor ayer en las redes sociales. Compartía un himno que tú conoces, que no esperes el momento de una grande acción, ¿verdad? Que lejos pueda ir tu luz. A los pequeños detalles, da atención, brilla en el sitio. Deja que tu fe brille en las cosas pequeñas, en las cosas que muchos menosprecian, como ser madre de familia, como criar a tus hijos. En las cosas pequeñas, como instruirlos, como proveer alimento físico y espiritual. Tal vez tú no pienses mucho en tu muerte, o no le dediques mucho pensamiento. Tal vez hayas pensado ahorita al escuchar que uno no puede aportar mucho a su familia en el momento de la muerte. Uno pensaría que si se puede aportar algo por la familia, por la pareja, por los hijos, puede ser que en la vida. Y es cierto. Pero el ejemplo que estamos viendo también dice que también en ese momento último también se puede aportar algo por los nuestros en el umbral de la muerte. Tal vez para ti sea algo probable, a lo que no le hayas dado mucho pensamiento, pero hoy vamos a reflexionar un poco en eso. Para ir introduciendo entonces el verso de nuestro estudio hoy, quiero que notemos también que en nuestra muerte podemos dejar un legado para servir a nuestra familia, ser un ejemplo de fe para los nuestros y para nuestro pueblo. Por eso es importante que veamos cómo enfrentó José su lecho de muerte. Por eso dice el verso, por la fe, al morir, lo que le da sentido a las dos situaciones adelante, como hacer mención de la salida de los hijos de Israel y el mandamiento de los huesos, es al morir. Génesis 50, por favor. Génesis capítulo 50, versículo 24 y 25. ¿Ya estamos ahí? Dice así, vamos a leer desde el 22. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José, ¿cuánto? 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, ¿yo qué? Yo voy a morir, mas Dios ciertamente, ¿qué? Os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró ¿a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob. 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo que Dios ciertamente os visitará. ¿Y qué? Y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Amén. Ay. La muerte. Todos vamos para allá. Pero quisiéramos que se postergara, ¿verdad? Siempre un poco más. Yo quiero que tú veas que una vida de fe va a brillar, va a destacar en el hecho de la muerte. Yo creo que no es fácil, ¿verdad? Imagínate que un ser querido se acercara y te dijera, voy a morir. Entonces, ¿tú qué es lo primero que le preguntarías? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo nos queda contigo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué hasta ahorita me avisas? Y siempre la noticia, sea unos días antes o sea en el momento último,
Siempre la noticia de la muerte de un ser querido causará ¿qué? Causará dolor, causará pesar. Y José le dice a sus hermanos que él va a morir. Imagínate cómo se les hizo el nudo en la garganta. Si estaban vivos todavía sus hermanos, aquellos que lo envidiaron, que lo odiaron, que lo vendieron, y eso porque intervinieron porque lo querían matar. Imagínate sus hermanos todavía mentirosos previos, cuando murió Jacob, que le dicen, no vaya a poner su mano contra nosotros, vamos a decirle que nuestro padre dijo que nos perdonara. Imagínate cómo se les hizo la garganta en el momento que José dijo, yo voy a morir. Dice que los hijos de Efraín los crió hasta la ¿qué? Tercera generación. Imagínate sus hijos, Manasés y Efraín, sus nietos, sus bisnietos, escuchando a su padre decir, ¿yo qué? Voy a morir. Imagínate a tu esposo, a tu esposa, a alguno de tus pequeños o a alguno de tus seres queridos diciéndote, yo voy a morir. ¿Tú qué sentirías en ese momento? Pero en ese dolor entrañable que podían tener sus hermanos, o sus hijos o sus nietos, José le da un giro único a la situación. Porque dice, yo voy a morir. Esto es inevitable. Eso sucede. Pero eso no es lo más importante. José dice, yo voy a morir. ¿Más qué? ¿Dios? ¿El verso qué dice? Yo voy a morir. ¿Dios qué? Ciertamente los visitará. Fíjate cómo le da el giro a la situación. Cómo en medio del dolor, en medio de la angustia, próximo a su propia muerte, José provee consuelo para su propia familia. Y dice, sí, yo voy a morir. Eso sucede, eso pasa, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que Dios los visitará. Dios cumple sus promesas. José es el mismo que da consuelo al final de su vida y consuela y reconforta a los suyos. Cuando a veces pensamos que el que va a morir necesita consuelo, el que está muriendo es el que le da consuelo a los suyos que lo van a extrañar. Y los reconforta echando mano de las promesas de Dios. Con seguridad, en ellas declara con certeza, Dios ciertamente los visitará. Y no lo hace una vez, lo hace 2 veces. Anticipando el dolor que podía producir su propia muerte, José muestra que la mejor forma de consolar, la mejor forma de enfrentar las situaciones difíciles es echando mano de las promesas de Dios. Entonces notamos a un José satisfecho con su vida, liberado del dolor, de la amargura, de la venganza. Notamos la fe actuando en José, mostrando la vida victoriosa sobre la muerte. Porque la fe de José no está basada en su muerte, sino en la promesa que Dios los visitará. Fíjate que no sé si tú le has dedicado tiempo. Yo no sé hasta dónde alcanzaron a ver estos titanes de la fe. Nosotros vemos la revelación completa, pero ellos iban construyendo la historia. Y dice, lo más importante es que Dios ciertamente los visitará. Pero lo más cercano que nosotros podemos encontrar en la Escritura es lo que dice Hebreos 9:27. No lo busques, ya lo conoces. Y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar nuestros pecados, los pecados de muchos, y aparecerá una segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ciertamente Dios los visitará. Pero déjame decirte que así como la muerte está establecida, también se estableció que Jesucristo nos visitará. Jesucristo vendrá una segunda vez y salvará
a los que en Él esperan. ¿Te imaginas cómo alcanzaban a ver entonces esos hombres la fe? Pero en ese acto sencillo de fe, próximo a su muerte, José estaba viendo lo que a nosotros nos motiva y reconforta, que es el regreso de Cristo Jesús. Entonces lo primero que José enseña es que la fe nos ayuda a enfrentar nuestra propia muerte. Y lo segundo es que enseña que en medio de la muerte también podemos proveer consuelo y promesas a nuestros seres queridos, a nuestro pueblo, a nuestra familia, y hacer nuestras las promesas de Dios y recordarlas a nuestro pueblo. En su muerte, José dio una provisión futura de esperanza a las siguientes generaciones, para sus hijos, para sus nietos, para su propio pueblo, una multitud de gente. ¿Cuántos salieron de Egipto? 600,000 hombres a pie, sin contar niños. Pero en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio del pesar, en el hedor de muerte que había en Egipto, por los hijos muertos de los hebreos, la amargura de la esclavitud durante 400 años, día a día, instante a instante, el pueblo vivía con miedo, vivía con temor. Sus hijos eran arrebatados de sus brazos. El látigo de la esclavitud estaba constantemente a través de ellos. Y si ellos tenían esperanza, y si ellos clamaron a Dios porque los rescataran, es porque José dijo, ciertamente Dios los visitará. Si guardaban esperanza en Dios, es porque Él había dicho, Dios los visitará y los hará subir de esta tierra a la tierra que Él juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero déjame decirte que no solo durante ese tiempo, no solo durante 400 años, el mandato de José y su fe de que Dios los visitaría proveyó esperanza. También en su salida. Porque dice que después que salieron, Moisés tomó los huesos de José. Y las 2 generaciones del desierto, durante 40 años, los huesos de José y la noticia de que Dios los visitaría y los llevaría a la tierra, esa esperanza seguía presente. Y no solamente esos 40 años, durante el tiempo que tardó la conquista. Y cuando Josué era viejo, dice que él enterró los huesos de José. ¿Cuántas generaciones pueden pasar en 400 años? ¿Cuántas generaciones pueden pasar en 40? Por la fe José dijo que Dios los visitaría y bendijo a muchas generaciones después de él, a sus hijos, a sus nietos y a su pueblo. Y eso es símbolo que nuestras pequeñas acciones cotidianas pueden bendecir a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestra iglesia y a muchas generaciones más de creyentes. ¿Cómo vives tu fe? Realmente no sé qué situación estás pasando hoy específicamente. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánta amargura, cuánto quebranto, cuánta desdicha. Tal vez en estos momentos te sientas cansado, fatigado, hastiado, te sientas morir. No lo sé cómo te sientas y no sé cuán terrible lo sientas. Lo que sí sé es que todo esto es pasajero. Lo que estoy seguro es que Jesús visitará a su pueblo, que Él salvará a los que en Él esperan. Él secará toda lágrima, acabará con todo llanto y con todo dolor, porque ciertamente Dios volverá a visitar a su pueblo. Pero mientras eso pasa, Dios puede hacer que la fe depositada en ti brille con mucha fuerza, con mucho fulgor, con un resplandor tal que no se piense en la muerte, sino que en la fe en Dios triunfa poderosa.
La vida triunfa sobre la muerte. Tal fue la paz y la seguridad de José al enfrentar la muerte, que el libro de Génesis no muestra que se le guardara luto. Se le guardó luto a Abraham, a Sara, a Isaac, a Jacob. Pero el libro de Génesis no muestra que se le guardara luto a José. Posiblemente sí sucedió, pero el Espíritu Santo lo omite. Porque lo que José quería mostrar es que la vida en Dios triunfa sobre la muerte. Y esto sucede cuando Dios visita a su pueblo. Jesús venció la muerte. José se mostró vencedor en Dios ante la muerte. Tú puedes mostrarte vencedor en Dios ante tu propia muerte y ante la muerte de tus seres queridos. Puedes enseñarle a tu pareja, a tus hijos, que ellos pueden ser vencedores en Cristo ante la muerte. Y si la muerte es vencida, no hay nada con lo que estés batallando ahora que tengas en tu vida que Dios no te pueda librar a través de Cristo Jesús. Porque ciertamente Dios habita también en medio de su pueblo. Así como Dios sacó a los hijos de Israel a la tierra prometida, jurada a Abraham, el mismo capítulo 11 de los Hebreos dice que Abraham esperaba una ciudad que tiene fundamentos, ¿verdad? Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y asimismo Dios y Cristo nos sacarán de este mundo y nos llevarán a esa ciudad. Por eso lo primero que hizo la fe en José fue mencionar la salida de los hijos de Israel. Porque déjame decirte que algo que tiene coherencia todo el capítulo 11 de los Hebreos, este capítulo fantástico, es que los hombres y mujeres de la fe son extranjeros y peregrinos en este mundo. Dicho lo anterior, me gustaría que siguiéramos ese pensamiento y lo uniéramos a la siguiente parte del verso 22 de Hebreos 11. Ya vimos la primera parte. Por la fe José, al morir, habló de la salida de los hijos de Israel, pero la segunda parte que dice, y dio mandamiento acerca de ¿qué? De sus huesos. Qué curioso, ¿verdad? Déjame decirte que cuando nosotros vemos a José antes de que sea vendido por sus hermanos, él era un adolescente, casi aún joven. Y José había pasado la mayor parte de su vida en Egipto. Nosotros vemos su historia en el libro de Génesis en ascensos y descensos. Dice que fue esclavo de una compañía, pasó a otra compañía y fue vendido y llegó a la casa ¿de quién? De Potifar, y empezó ¿qué? Desde abajo, pero Dios permitió que cayera gracia y llegó a estar, no, ahí en casa de Potifar, abajo de Potifar, ¿verdad? Solamente su esposa, no, pero estaba llena de altibajos. Pero vemos a un José lleno de santidad y devoción hacia Dios. José estuvo en medio de una cultura idolátrica, llena de ídolos a diestra y a siniestra, llena de ritos paganos, ocultismo y magia, con pensamientos extraños de otra vida en el inframundo o en otro lugar, donde los reyes y faraones egipcios de gran renombre eran sepultados con sus bienes, con sus siervos, con sus criados. Pero nosotros vemos a un José que luchó contra la tentación. Y cuando es revelado el sueño a Faraón, dice, no está en mí, está en Dios. Nosotros notamos a José en medio de situaciones difíciles y agobiantes, pero también lo notamos en medio de la riqueza y prosperidad recibida. Porque después de la interpretación del sueño de Faraón, él recibió ¿qué? Todo por debajo de Faraón. Y tenía 30 años. Lo sorprendente es que era un hombre totalmente poderoso, el más poderoso en el imperio de ese tiempo. Tenía 30 años. Y era un hombre que no se le subía a la cabeza. Recibió poder y gloria
de ese imperio, todas las riquezas, toda la fama, toda la fortuna. Incluso podía haber tenido su propia pirámide. Podía haber sido recordado con jeroglíficos. Porque su reinado fue grandioso. Imagínate, salvó todo el pueblo de Egipto durante 7 años de hambre y salvó a todo el pueblo, a todo el imperio, a todo el mundo de su alrededor. Imagínate cómo podía haber sido recordado José por los egipcios. Pero José, totalmente sobrio en eso, no anhelaba las riquezas de ese reino. No pensaba tampoco en su pasado amargo. José anhelaba las promesas de Dios. Anhelaba esa tierra jurada a sus padres, la tierra prometida a Abraham, a Isaac y a Jacob, que eran coherederos de la promesa. Nosotros vemos a un José rogando y mandando: saquen mis huesos, no dejen mis huesos aquí. Vemos a José clamando y mostrando de manera indirecta: yo no quiero que mis huesos se queden aquí, yo no quiero ser recordado como un egipcio, yo no quiero tener nada que ver con este mundo, yo no quiero tener nada que ver con este reino, yo soy hebreo y habitaba en tiendas. Yo anhelo esa patria celestial. Yo quiero mirar esa ciudad celestial diseñada por Dios. Quiero mirar esas promesas desde lejos, creyéndolas, saludándolas. Quiero confesar que yo también soy extranjero y peregrino sobre la tierra. Yo quiero ser como eran mis padres. En un mundo donde la familia se está desbaratando, en un mundo donde los padres abandonan a los hijos y los hijos cuando crecen abandonan a los padres, donde no quiere haber una relación filial, José dice: yo quiero ser como eran mis padres. José pasó amargura y dolor, desesperación y tentación, pero él anhelaba la patria celestial porque sabía que Dios lo llevaría a la tierra por él prometida. Supongo que José recordaba las historias de sus bisabuelos. Un hombre viejo, una mujer estéril, visitados por Dios, eran muy conocidas. O las historias de su abuelo, cuando oró por su abuela, porque ella era estéril y tuvo mellizos. O cómo su padre soñó una escalera que conectaba el cielo con la tierra. De cómo sus antepasados eran extranjeros, pero se referían a la tierra como suya, y José quería ser parte de eso. ¿Cómo vivimos nuestra fe para que nuestros hijos anhelen las promesas que Dios ha depositado en nosotros? ¿Cómo andamos para que nuestros hijos quieran ser como su padre y su madre, hombres de fe? ¿Cómo cuidamos a nuestra pareja, a nuestra esposa, para que nuestra esposa quiera ser como Cristo por el ejemplo que ve reflejado en nosotros? José gozó de fama y fortuna, de honra y gloria humana sin igual, pero eso no le interesaba a él. Él anhelaba su patria y su ciudad celeste. José no pertenecía a Egipto, tampoco pertenecía a este mundo corrupto. Anhelaba una patria mejor, esta celestial, porque ese anhelo, en ese medio de ese anhelo, Dios no se avergonzaba de ser llamado el Dios de ellos. Dios era el Dios de Abraham y se convirtió en el Dios de Isaac, y era el Dios de Isaac y se convirtió en el Dios de Jacob, y se convirtió en el Dios de José. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vivimos nuestra fe en Dios para que nuestro Dios se convierta en el Dios de nuestra esposa, en el Dios de nuestra pareja, en el Dios de nuestros hijos? José anhelaba la relación que tenían sus padres. Por eso decía: yo quiero ser extranjero como ellos, y esperar en Dios esa ciudad, esa patria celestial. Ese debe ser el anhelo constante de nosotros. Nuestra patria celestial. Una ciudad que tiene fundamentos en Dios mismo.
Cualquier situación de dolor es pasajera, como lo fue en José. No te ciegues ante el dolor. No pienses que el dolor es tu última situación. No dejes que el dolor te ate a este mundo. Tú estás atado por la fe en Cristo Jesús a un mundo mejor, a una patria celestial y a una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. No olvides que tú eres extranjero y peregrino en esta tierra. Y no olvides de decirle a tu esposa y a tus hijos que ellos son extranjeros y peregrinos en esta tierra, que son coherederos de la promesa. Díselos a tu familia, díselo a tus hermanos, díselo a tus padres, díselo a tus abuelos, díselo a todos aquellos que han escuchado la noticia de la fe. En medio del desaliento y del quebranto, tú no perteneces a este mundo. No dejes que la aflicción te ate a este mundo. Deja que la fe te afiance al mundo venidero, del cual Dios preparó de antemano antes de la fundación del mundo. El anhelo de nuestra patria celestial también tiene que estar presente en la prosperidad, porque nosotros vemos a José en medio de la angustia, pero también en medio de la prosperidad, en medio de riquezas sin igual. En la bendición momentánea, no dejes que las riquezas, la fama, el reconocimiento de este mundo, en medio de la tentación por el dinero, por la codicia y la avaricia, al igual que José, no olvides que tú eres extranjero y peregrino en este mundo. No dejes que la riqueza te ate a este mundo. Deja que la fe se afiance al mundo venidero, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque durante nuestra vida y aún durante nuestra muerte, podemos recordarle a nuestra pareja, a nuestros hijos, a los nuestros, al pueblo de Dios, que el dolor no debe atarnos a este mundo. ¿Estás pasando por dolor? El dolor no debe atarte a este mundo. Es una situación momentánea. Eres peregrino y extranjero. Las riquezas no deben atarnos a este mundo. Dios te está prosperando. Es momentáneo. Tú perteneces a un mundo, a una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nosotros pertenecemos a una familia de peregrinos y extranjeros que anhelamos la ciudadanía que está en los cielos, donde esperamos a nuestro Salvador, Cristo Jesús. Yo no sé cómo vivas la fe en tu familia, pero puedes ser mejor cada día. Al igual que José, tú puedes ser el eslabón presente que una a una cadena de creyentes en el pasado y que una a una cadena de creyentes en el futuro. ¿Qué le enseñamos a nuestra pareja? ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? Tú puedes ser de bendición para tu familia. Puedes servir a las generaciones futuras, viviendo y recordando con fe las promesas expresadas por Dios. La fe nos permite brillar de manera única, de manera especial, aún en las cosas comunes, aún en las cosas que no le damos valor, como el cuidar a nuestros hijos, amarlos, abrazarlos, proveer para nuestra pareja afecto, bendición material y espiritual, orar por nuestra familia, por nuestro pueblo, y aún previo a nuestra muerte podemos proveer consuelo, paz y esperanza basadas en las promesas de Dios. No desprecies lo cotidiano. Vive las cosas impulsadas en Dios y en la fe plena de certidumbre, una corrección a tiempo, una exhortación, una oración breve pero con poder, una amonestación impulsada por Dios basada en las promesas, y en nuestro paso temporal en este mundo dejarán un legado para nuestro hogar, para la familia de Dios. Por al igual que José, no sabemos a cuántas generaciones Dios va a bendecir con nuestro legado. Así se vive la fe y el servicio a nuestra familia y a mi pueblo. Dios los guarde siempre. Paz a ustedes. Vamos a recibir a los